¿Hasta dónde estarías dispuesto a renunciar a tu propio pulso si la voz en tu cabeza te asegurara que ya no estás vivo? No es una metáfora, no es una simple alucinación, es una certeza fría, absoluta, que se adhiere a la mente como una sentencia. Un pensamiento que te susurra que tu cuerpo ya no te pertenece, que lo que habita en él no eres tú. Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy exploraremos el síndrome de Cotard, una de las ilusiones más perturbadoras que puede experimentar la mente humana. En esta grieta de la realidad, el cuerpo se vuelve un cascarón inútil, la vida una acusación y la conciencia una trampa. Veremos cómo nace esta creencia, qué mecanismos psicológicos la alimentan y sobre todo, qué revela sobre la fragilidad más profunda de nuestra existencia. Si este video te gusta, no olvides darle like, compartir y comentar y suscribirte para llegar a los 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Porque quizá el verdadero terror no sea morir, sino seguir respirando convencido de que ya no estás vivo. El primer susurro del síndrome de Cotard nació en 1880 en una Francia obsesionada con la muerte, la locura y las profundidades del alma humana. En aquel París de hospitales lúgubres y tratamientos brutales, el neurólogo Jules Cotard se encontró frente a un caso que desafiaba toda lógica. Su paciente, conocida como Mademoiselle X, aseguraba que no tenía cerebro, ni nervios, ni sangre. Decía que su cuerpo era solo una cáscara vacía, un envase sin propósito. No comía porque según ella los muertos no necesitan alimentarse. No dormía porque los cadáveres no descansan. Creía haber sido condenada a una vida eterna, incapaz incluso de morir. Cotard llamó a su condición el delirio de negación. Para él no era solamente un trastorno, sino una grieta en la conciencia, una mente tan fragmentada que había decidido negar su propia existencia. Pero más allá del diagnóstico, el síndrome de Cotard reflejaba algo más profundo. Era el eco de una época que se sentía morir por dentro, una sociedad atrapada entre la ciencia que avanzaba y la fe que se desmoronaba. En un mundo donde la identidad empezaba a disolverse, algunos encontraron la negación total, una forma extrema de escapar de la realidad. Así nació este extraño delirio, como una metáfora viva de la desesperanza, una rebelión silenciosa del cerebro contra la vida misma. Imagínalo, despiertas y miras tus manos pero no las sientes tuyas. No hay calor, no hay pulso, no hay hambre. El espejo refleja una sombra que no reconoces y entonces lo entiendes. Estás muerto. Así comienza el síndrome de Cotard. No es una metáfora ni una idea pasajera, es una certeza inamovible, que se instala en la mente y la devora desde adentro. Las personas que lo padecen niegan su propia existencia, aseguran que su corazón dejó de latir, que su sangre ya no fluye, que sus órganos se pudrieron. Algunos juran oler su propia carne descomponiéndose, otros creen que han sido condenados a vagar eternamente, atrapados en un limbo consciente del que no hay retorno. No hay miedo, solamente un vacío absoluto, gélido que se traga toda emoción. El cuerpo sigue respirando, moviéndose, respondiendo, pero la mente interpreta esos signos como simples reflejos, como si el cuerpo fuera un títere abandonado por su dueño. El síndrome de Cotard no es un simple trastorno de identidad, es una fractura total entre el yo y el cuerpo. La persona deja de sentirse viva, no porque desee morir, sino porque está convencida de que la muerte ya ocurrió. Algunos dejan de comer, otros permanecen inmóviles, esperando que el cuerpo alcance por fin el destino que la mente ya dictó. El verdadero horror del Cotard no es la muerte, es la conciencia de existir dentro de ella. Es estar atrapado en un cuerpo que respira mientras tú, en lo más profundo, ya te has ido. Desde la psicología clínica, el síndrome de Cotard se entiende como un delirio nihilista extremo, una forma devastadora de negación de la existencia. No se trata de un trastorno independiente, sino de un síntoma que emerge en los márgenes más oscuros de la mente, en depresiones psicóticas severas, episodios esquizofrénicos o otras lesiones cerebrales que alteran la percepción del yo. El DSM-5 y el CIE-11 lo catalogan dentro de los trastornos delirantes, pero la ciencia aún se estremece al intentar explicarlo porque el verdadero horror del Cotard ocurre dentro del cerebro. Las neuroimágenes muestran una desconexión entre las regiones que deberían mantenernos anclados a la realidad. La corteza prefrontal, encargada de dar coherencia a la identidad, se apaga parcialmente. La amígdala, centro de las emociones, deja de reaccionar y cuando la emoción se silencia, la existencia también lo hace. El cerebro ve al cuerpo, pero no lo siente. La percepción continúa, pero sin la respuesta emocional que le da sentido. Ves tu mano, pero no la reconoces como tuya. Escuchas tu respiración, pero no la asocias con la vida. Esa fractura entre la razón y la emoción
Deja un vacío que la mente intenta llenar con lógica. Si no siento nada, debo estar muerto. A nivel químico, la historia no es menos sombría. La dopamina y la serotonina, los neurotransmisores del placer y la conexión, se hunden hasta casi desaparecer. El resultado es un cerebro que sigue procesando el mundo, pero incapaz de creer en él. Desde la psicología cognitiva, podría verse como un sesgo de confirmación llevado al extremo. Quien cree estar muerto busca pruebas que lo confirmen y descarta cualquier evidencia contraria. Cada latido o cada respiración se convierte en una mentira más del cuerpo que intenta engañarlo. Así, de esa forma, el Cotard no solamente apaga la emoción, apaga la certeza misma de existir. Es el cerebro funcionando sin alma, la mente observándose desde afuera y negándose por completo. Pero, ¿realmente esto es toda la verdad? Pues aquí es donde la historia se tuerce un poco, donde la ciencia se vuelve espejo y la sombra se refleja también en quien observa. Durante décadas el síndrome de Cotard fue presentado como una rareza poética, una joya macabra de la psiquiatría. Los casos más extremos eran los que se publicaban. Personas que afirmaban estar muertas, sin sangre, sin alma. Historias tan inquietantes que parecían escritas para asombrar más que para entender. Pero detrás de esa narrativa romántica del muerto en vida, se oculta algo mucho más complejo y quizá algo más humano. Buena parte de lo que se sabe proviene de observaciones clínicas sin control riguroso, descripciones hechas en épocas donde la psiquiatría confundía los límites entre delirio, metáfora y sufrimiento. Se etiquetaba como Cotard a quien decía estoy muerto, sin considerar si se trataba de una depresión delirante, una esquizofrenia o una disociación profunda. El sesgo era evidente, se registraban los casos más espectaculares, los que encajaban con el mito del alma perdida y se ignoraban los matices. Con el tiempo, algunos expertos empezaron a cuestionar si el síndrome existía realmente como entidad independiente o si era solo la forma más extrema de un colapso mental, un punto límite donde la mente, incapaz de sostener la idea de vivir, se rinde ante el vacío. Y entonces surge una verdad un poco incómoda, y es que el Cotard no habla solo de quienes lo padecen, sino también de nosotros, de cómo la ciencia y la cultura tratan el sufrimiento. Tal vez no sea un delirio de negación, sino el reflejo de una sociedad que patologiza la desesperanza, que necesita ponerle nombre al dolor para poder mirar hacia otro lado. Quizá el verdadero delirio no sea creer que estás muerto, sino la insistencia de un sistema en negar lo que te llevó a sentirte así. El síndrome de Cotard comparte raíces con otros fenómenos psicológicos, pero ninguno lo iguala. Se asemeja a la despersonalización, ese estado donde uno se siente espectador de su propio cuerpo, como si habitara una película ajena. Sin embargo, mientras en la despersonalización existe la duda, siento que no soy yo. En Cotard hay una certeza implacable, no soy y no existo. También guarda un parentesco con el síndrome de Capgras, donde el paciente cree que sus seres queridos fueron reemplazados por impostores, pero en el Cotard, el impostor no es otro, el impostor eres tú. No es el mundo el que se vuelve falso, sino el propio cuerpo, la propia conciencia. Lo que hace al Cotard tan perturbador no es solamente su contenido, sino su naturaleza ontológica. No se trata de miedo ni de tristeza, ni siquiera de una locura en el sentido clásico, sino de una conclusión aterradora. La mente razonando su propia muerte como un hecho lógico. Es el colapso total de la identidad, el instante en que la autopercepción se rompe y el yo se convierte en un fantasma que observa su propio cuerpo. Culturalmente, este síndrome resuena con antiguos rituales donde la muerte era símbolo de transformación, ceremonias de iniciación que mataban al viejo yo para dar paso al nuevo. Pero en el Cotard, ese proceso se queda incompleto. No hay un renacimiento, no hay un regreso. Solamente la muerte simbólica convertida en una prisión. Es el extremo absoluto de la desconexión humana. Un eco del deseo de desaparecer transformado en certeza. La mente que, incapaz de soportar la vida, decide creer que ya no está viva. Hoy el síndrome de Cotard no ha desaparecido. Sigue apareciendo en hospitales, en historias clínicas de pacientes con depresión severa, esquizofrenia o daño cerebral. Los casos son pocos, claro, pero cada uno deja una huella que va más allá del número. Personas que dejan de comer porque los muertos no comen, o que intentan acelerar su descomposición porque están convencidas de que su cuerpo solo es un cascarón. Pero el Cotard no vive solo en los expedientes médicos. Sus ecos se filtran en lo cotidiano, en el anciano que se siente inútil, en el joven que vive desconectado de sí mismo, en quienes atraviesan duelos o aislamientos tan profundos que comienzan a hablar de sí mismos como si ya no existieran. En la era digital, ese eco se ha vuelto más sutil pero más masivo. Rostros sin expresión frente a pantallas, vínculos sin contactos,
una generación que respira pero no se siente viva, una nueva forma de muerte en vida. Cuando alguien dice estoy muerto por dentro, rara vez lo tomamos en serio. Respondemos con incredulidad, con etiquetas, con diagnósticos que separan más de lo que comprenden. El síndrome nos obliga a mirar esta fractura con otros ojos. Nos recuerda que la identidad no es un hecho, sino un hilo frágil sostenido por conexiones neuronales, vínculos emocionales y una historia que tiene que seguir contándose. Porque al final, no necesitas morir para dejar de existir, solo necesitas que tu mente deje de creerte. Este síndrome ha dejado una huella profunda en la cultura popular, aunque pocas veces bajo su verdadero nombre. El cine, la literatura y los videojuegos lo han transformado en una metáfora, en símbolo del vacío existencial y del miedo contemporáneo de desaparecer. Personajes que caminan sin propósito, que respiran sin sentir, que dudan de su propia realidad, todos beben de esa misma fuente. En Jacob's Ladder, The Others o Silent Hill, el espectador comparte la incertidumbre. ¿Están vivos o solo creen estarlo? Black Mirror lleva esa angustia al terreno digital, donde las conciencias atrapadas en simulaciones viven una nueva versión del infierno. Seguiré existiendo después de morir. Incluso obras más abstractas como Psyduck New York retratan la desintegración del yo hasta el punto en que la vida se vuelve una representación vacía. La cultura hace lo que mejor sabe hacer: exagerar y romantizar. Convierte el Cotard en un ícono gótico, en una metáfora del alma perdida o en un meme sobre sentirse muerto por dentro. Pero entre el morbo y la ironía, se borra esta realidad de fondo, ya que el verdadero Cotard no es poético ni filosófico, es el terror puro de despertar cada día convencido de que ya no existes, porque en el fondo, todas esas historias de zombies, fantasmas o mentes rotas reflejan el mismo miedo universal, el de estar vivos, solo en apariencia y vacíos por dentro. El síndrome de Cotard nos enseña que la mente puede ser su propio verdugo, que puede negar lo evidente, borrar la existencia, convertir el calor de la carne en una ilusión. Nos recuerda que vivir no es solo tener pulso, sino sostener una historia, una narrativa interna que nos convence de que seguimos siendo alguien. Cuando esa narrativa se rompe, lo que queda no es silencio, sino una certeza helada, la de estar muerto por dentro de un cuerpo que aún respira. Eso es lo más perturbador del Cotard, que no es solo un delirio médico, sino una metáfora viviente de algo que muchos sienten sin nombrarlo: la desconexión, el vacío, esa sensación de caminar sin propósito, de existir solo por inercia. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿y si el Cotard no fuera un error del cerebro, sino una verdad que nadie quiere aceptar? ¿Y si hay momentos en los que realmente estamos muertos, aunque seguimos respirando? Al final, esta condición nos revela la lección más oscura sobre la mente humana: que el mayor infierno no es sufrir, sino dejar de existir mientras el cuerpo sigue funcionando. Es el colapso absoluto del yo, la mente borrándose a sí misma, negándose a la vida con una precisión quirúrgica. ¿Qué harías tú si tu cerebro dejara de reconocerte como algo vivo? ¿Alguna vez has sentido, aunque sea por un instante, que no eres real? No todos se atreven a mirar la mente desde este ángulo, a enfrentar el abismo donde la razón se deshace y la identidad se disuelve. Pero si tú sí, te invito a suscribirte y así llegar a los 5,000 suscriptores antes de que acabe el año. Y si quieres un contenido más ligero y de reflexión, te invito a mi otro canal de Soy Rox, donde hablamos de psicología y vida diaria. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar. Nos vemos en el siguiente video.